tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más en esto de Tierra Buena para el Día del Señor, con mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. Bien, ¿no? Bien. Muy bien. Adentrándonos poco a poco en la Cuaresma. Sí, ¿no? Sí. Y los textos de Lucas, pues son verdaderamente muy valiosos para reflexionar en orden a la caridad, en orden a la oración, al resistir las tentaciones y al amar a los enemigos. Y es como, me parece que tú decías, siempre en Lucas es como un apapachito siempre, ¿no? Sí. Siempre esta tendencia del Evangelio de Lucas a conducir a la misericordia, al amor. Y además, pues un apapachito, pero nos pone contra la pared, ¿no? Sí, ya. Al menos a mí. Vamos viendo, no, sí, me pone también. Bien, pues estamos en el tercer domingo de Cuaresma y pues estamos con el ciclo C, con San Lucas, justamente como ya decíamos. Pues leemos la palabra. Leemos. Es del Evangelio de Lucas, el capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los galileos? ¿De todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala, ¿para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Esta es la cuestión. Fíjate que estaba, revisando así. Los comentaristas están de acuerdo en que en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, pues es como una cosa muy peculiar de él, ¿no? Todo este material que va como armando en el capítulo 13, pues tiene mucho que ver con lo que, como con sus propias fuentes, ¿no? Ya ves que los evangelistas pues luego tienen como sus propias fuentes, y este es el caso de Lucas. Y en lo específico podríamos decir que hay una urgente invitación a la conversión, ¿no? De manera general podemos decir esto del texto que hoy nos ocupa. Si bien, iremos ahí como nos va a dar ocasión de poder hablar de otras cosas muy importantes también en las prácticas de nuestro modo de vivir la iglesia, de nuestro modo de vivir la relación con Dios. Pero de entrada es constante invitación a la conversión, es decir, regresar hacia Dios. Ahora que hay tiempo, ¿no? Sí. Ahora que porque hay se tiempo, acaba. porque se acaba. Hay que decirlo, se acaba el tiempo. Sí, y sobre todo lo vemos ya en la segunda parte de este Evangelio, que pues nos hace ahí esta
esta indicación. Fíjate, en el primer párrafo de este evangelio, pues hay estas dos como desgracias, ¿no? Que bueno, pudieron o no ser históricos, pero que ayudan mucho a esto que es el anuncio a la conversión que hace muy constante en este capítulo Lucas, o Jesús en el Evangelio de Lucas. Victoriano, a mí me da la sensación de que cuando pasan desgracias en la casa ajena, uno tiende a pensar algo habrán hecho. Fíjate que sí. Y pues qué bueno que no me pasa a mí porque yo soy bueno, me porto bien. O peor aún, fíjate, Miguel, porque me hizo pensar en la tarde mientras repasaba. Poco después de mi ordenación, pues alguien ahí muy cercano del mismo grupo fallece de manera accidental, en un accidente pues feo. Y escuché a alguien que decía, pues qué bueno que el Señor se lo llevó porque quién sabe qué daños habría hecho. Casi en esta lógica como de, pues sí se lo merecía. Se mueren los malos, ¿no? Se mueren los malos, y nos quedamos los buenos. Dios elimina y entonces, ándale, nos quedamos los buenos. Y entonces esta tentación de ponerse acá como por lo menos como el hermano chiquito de la Inmaculada Concepción, ¿no? Sí. Ya no en el lugar de la Inmaculada Concepción. Sería un desamor. Sería un atrevimiento. Un atrevimiento obsceno hacia la madre, ¿no? Sí. Pero fíjate, sí hay esta lógica que yo creo, por supuesto que en el texto evangélico tiene que ver con una arrogancia de un pueblo que se siente como pues más allá. Sí. El pueblo elegido. Y el pueblo de las promesas, elegido. Malamente. El pueblo de las promesas. Donde pues hay no. Independientemente de si ellos eran pecadores o no, aquí hay como una advertencia, ¿no? Como pongan atención porque perecerán, ¿no? Del mismo modo. Sí. Y por supuesto, aquí hay como dijéramos, como un lanzamiento hacia la escatología, ¿no? O sea, no es que Jesús diga, bueno, pues ya se los va a llevar la trompada, van a morir también aplastados o van a torres ahí. Sí. Y fíjate que hay muchos ejemplos así, ¿no? De un juicio que quiere ser como la afirmación de mi propia bondad. Sí. ¿No? Y además, no sé si estáis de acuerdo, pero había un desprecio muy, muy importante entre los judíos del sur, de Jerusalén, comparativamente a los galileos. Y si te fijas, estos dos ejemplos son de galileos. De galileos, sí. Mueren aplastados y mueren a manos de Pilato. Sí. Y pues lleva, esta confrontación, esto que decíamos al inicio, es el tiempo de la conversión. Sí. Un tiempo que tiene término, que está expresado acá en esta intercesión del viñador, ¿no? De pues dale chance otro poquito, le muevo la tierra, le pongo abonito, lo podo, pues a lo mejor sí ya da fruto, ¿no? Y pues hace pensar justamente a la misericordia de Jesús que no se rinde. Sí. ¿No? Sí. Eso a mí me impacta muchísimo porque contrasto mi historia, ¿no? Y digo, ¿cómo, bueno, tú sabes, cómo Dios no se rinde conmigo, ¿no? Cómo está una y otra vez, como, ándale, ¿no? Voltea para acá, mírame, te estoy hablando, mírame a los ojos. Sí. Y entonces, la verdad es que me emociona muchísimo poder constatar en primera persona como este tiempo de gracia que parece que se prolonga, ¿no? Bueno, nosotros decimos que mientras vamos de camino,
como dice el Evangelio, pues ponte de acuerdo con tu enemigo para Así que es. no llegando te lleve al juez y el juez a la cárcel. Porque hay este tiempo que en mucho nosotros celebramos en la Cuaresma, ¿no? Porque es un tiempo de verdad privilegiado. Cuando piensas en la riqueza de los textos, el cuidado en la celebración de toda la litúrgica de toda la Cuaresma, te das cuenta que es un constante lanzamiento. Hoy es el tiempo. Así es. Hay tiempo para la conversión. Y entonces, no desde el punto de yo soy bueno, me merezco todo. Ese es un aspecto. El otro aspecto que también es como una desviación. Es cuando yo, que sufro la desgracia, me pregunto, ¿por qué Dios me hace esto a mí? Y no a los malos de este mundo. Y no a los malos. Una vez escuchaba el testimonio de alguien que estaba pues muy mal y decía en su enojo, decía, pues es que yo veo ahí a los delincuentes, a los drogadictos, a los sinvergüenzas, pues ahí pues haciendo sus fechorías y yo aquí muriendo. Entonces hay como esta sensación de un Dios que me castiga injustamente. Como yo no merezco ser maltratado de esta manera. Y fíjate, Jesús dice, a ver, todos estamos en esa condición de pecadores. Y todos necesitamos, en mayor, menor grado, no sé si podamos hacer gradaciones, yo no puedo, ¿verdad que no? Pero sí hay que decir que la condición, como dice Pablo después en la carta a los Romanos, todos hemos pecado bajo la ley y sin la ley. No podemos avanzar como derechos, privilegios, prerrogativas ante Dios. Y tampoco, que este es uno de los puntos fundamentales del Evangelio de Lucas, me parece, presentar a un Dios que no es un Dios que va haciendo ahí una justicia más o menos inclinada a los quereres de un pueblo, ¿no? Así es. Que el Señor los persiga, que los destruya, que los desaparezca de este mundo, porque se metieron contra Israel, sino el rostro de un Dios que es un papá lleno de ternura. Precisamente en el contraste de los judíos que se sentían una casta, una parte del pueblo más religiosa, más espiritual, comparativamente a los galileos que los consideraban pues como poca cosa, ¿no? Como la periferia. contaminados por muchas filosofías, teologías. Estas personas que se parecen mucho a mí, porque yo cuando entré a escuchar la palabra de Dios, la primera sensación que tuve es, yo sí la escucho. Yo sí soy un bueno. Sí, claro. Yo sí respondo. Pero esta misericordia que llama a la conversión a todos, eso es como un papá perfecto que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y a esa perfección estamos llamados nosotros, no tener defectos, no tener límites, no equivocarse, sino a la perfección de tratar a todos igual. Nos parezcan justos o nos parezcan injustos, nos parezcan pecadores o nos parezcan santos. Nosotros tenemos que ir más allá en esta plenitud de vida y tratar a todos y tratarnos a nosotros todos, a nosotros mismos, como necesitados de esta misericordia divina. Sí. Y entonces fíjate, los dos aspectos que venía yo mencionando
el alegrarse o celebrar o decir íntimamente, sí, esto se lo merecía, o ponerse en la situación de quien sufre una desgracia o un momento desafortunado. En el fondo son las caras de una misma moneda. Es yo no merezco ser maltratado por ti y el otro sí, ¿no? Y entonces esta llamada universal a la conversión, a decir, todos necesitamos de la salvación que Dios nos ofrece. Es decir, liberarnos de la muerte y del pecado para entrar en la abundancia de la vida, porque esto es lo que Él ofrece a quien lo sigue. La alegría. La abundancia de la vida, la alegría. La alegría. Y fíjate, el otro aspecto ya en un símbolo como más plástico. Más plástico y más común también en la literatura del Antiguo Testamento, de la higuera, ¿no? De la higuera. Estaba leyendo que frecuentemente los israelitas plantaban árboles frutales en los viñedos, ¿no? Así es. Y entonces, pero el árbol, imagino que por la razón de que se da mejor, ¿no? En esos espacios, el árbol que más preferían era justo la higuera, ¿no? Porque tiene un tronco muy derechito y muy sólido. A ciertos pasos del viñedo plantaban higueras en vez de polines, en vez de estructuras metálicas. Para que hiciera eso. Para tender las líneas en donde el viñedo iba subiendo. Hasta la fecha en Europa se hace esto. Y muchas veces la higuera con sus frutos abona la tierra, no solo cumple la función de la estabilidad del viñedo, sino que sus frutos podridos que van cayendo en la higuera, de la higuera, van abonando la tierra y dando un mejor sabor al vino. Porque las uvas son como recipientes que contienen... Que van absorbiendo, ¿no? Que contienen todos los sabores o los olores que las raíces van absorbiendo. Entonces tiene un saborcito a higo, ¿no? A higo, tipo de uva. a frutos. Bueno. Y entonces, fíjate, se entiende más la indicación del dueño, ¿no? Sí. Que dice, pues, ¿para qué tenemos ese tronco estéril seco ahí? Quitémoslo, ¿no? Sí. Y entonces, por supuesto que, como decíamos en el primer párrafo, aquí también pues hay una referencia irremediable a Israel, ¿no? Sí. De que no da, pues ya, pues te resuena de las uvas amargas, ¿no? La profecía de los viñedos, de no da los frutos esperados, no da los frutos que podría dar, porque esta es la cuestión, ¿no? No está dando los frutos que podría dar. Y bueno, está este elemento que ya comentábamos de la temporalidad. Es decir, todavía hay tiempo, casi como que hace referencia al ministerio de Jesús, ¿no? Llevo 3 años, vengo y no hay fruto, ¿no? Y entonces es como Jesús mismo que dice, sí, pero vamos a esperar otro poco. Fíjate, Victoriano, que el símbolo del viñedo es el pueblo. Pero a mí me gusta mucho la simbología de la higuera, que era una simbología que hacía referencia al templo de Jerusalén, reflejando toda la religiosidad del pueblo judío del sur, porque habrá que descubrir que Tierra Santa se divide en 3 grandes facciones. El Galilea. El Galilea en el norte, Samaria en medio y en el sur Judea. Y en el sur, con que Jerusalén era la capital, Jerusalén, Jericó y compañía. y era el centro religioso del pueblo de Israel. Y este centro religioso tenía como centro del religioso el templo. Y entonces el viñedo, que esto es todo Israel, ha quedado
dañado por la esterilidad de este templo, de la religiosidad de los ricos de Israel, de los sacerdotes pudientes, de la religión sesgada a los intereses personales. Wow. Y entonces, bueno, a mí me resulta extraño que la liturgia corte aquí el Evangelio. Ajá. Porque más allá dice que Jesús regresó, de que el dueño del viñedo regresó y no dio frutos. Y entonces frutos, la mandó cortar. Y fíjate que con esta aportación que nos haces, me lleva a algo que se iba asomando en mi mente. Es decir, si no hay frutos, irremediablemente nada vale. Pues se cortará y se mandará al fuego, como dice el Evangelio, porque el gran riesgo de una, ya viéndolo desde el punto de vista de la Iglesia, es como estar en otras lógicas que no es la conversión. ¿No? Cuando pensamos en un cierto tipo de anuncio del Evangelio o de predicación del Evangelio que no tiene en cuenta esto que en la primera parte del Evangelio de este domingo queda claro: todos hemos pecado. Y entonces hay como una invitación a cómo nos sostenemos en la conversión, porque la posibilidad de la vida cristiana es cómo te sostengo, me sostienes y vamos caminando hacia el Señor. Y cómo, si yo me pongo desde un lugar donde esto que señalábamos al principio de todos los demás son pecadores, y yo te vengo a decir cómo tienes que vivir, cómo tienes que pensar, cómo tienes que celebrar tu fe, de qué manera debes creer, y así, ¿no? Y así todo lo demás, pues ya me da más escalofrío. Porque tú piensas en una estructura eclesial que, pues esto que venimos reflexionando, que no responde a la misión que el Maestro le ha dado, que es reflejar la misericordia del Padre. Sí. El rostro de un Padre amoroso que no regresa, lo veremos más adelante, que no al regreso del Hijo va, lo abofetea, lo castiga, lo manda a dormir. No. Y qué urgencia, qué necesidad de que nuestra conversión adquiera esos tonos cálidos, amorosos, llenos de ternura, del abrazo del Padre. Porque si no nos vamos convirtiendo a la misericordia del Padre, que es este movimiento, como explicaba Francisco el Papa Francisco en uno de sus últimos documentos, de este movimiento desde la entraña de un Dios que se conmueve desde lo profundo ante su criatura que sufre, que se hace daño, que está caído. Y entonces piensas en todos los temas que hemos venido revisando, el rescate, el remen más allá, ahí donde está el tiempo más doloroso, la maldad más concentrada. Y fuera del templo, es un ámbito fuera del templo. Fuera del templo. Yo pensando en la higuera, porque es un tema que me apasiona, veo que la primera aparición de la higuera en la Biblia tiene mucha connotación con la misericordia. La primera participación de esta planta es después del pecado de Adán y Eva, como se ponen las hojas de una higuera para cubrir su desnudez. Entonces, la vergüenza, ¿no? La higuera produce el fruto de la misericordia, de tapar la desnudez, de tapar el pecado, de solucionar el pecado, de darle solución al pecado. Como dice el texto
oh feliz culpa, que mereció tal redentor. Tal Redentor. Yo aquí veo, oh feliz culpa, que por la conversión de unas personas religiosas que pueden tapar o solucionar el pecado de la humanidad con la misericordia. Con la misericordia. El fruto de la higuera es la misericordia. Sí, sí, sí. Y fíjate qué bueno que lo pones así, que lo subrayas, porque efectivamente, ¿cómo podemos ir dando frutos de misericordia en nuestro día a día, en la relación con los demás, en una mirada más amorosa, más misericordiosa hacia el pecado del prójimo, pero muchas veces, Miguel, también hacia el propio pecado? Así es. ¿No? Hacia Así el propio pecado, porque ¿Cómo, a veces cómo nos toca el amor escuchar- de Dios penetra en lo más íntimo del corazón y produce esa misericordia con nosotros con mismos? nosotros mismos. Y entonces pues entras en un dinamismo, que es este dinamismo en el que Lucas pone especial atención durante todo el Evangelio, reflejando este rostro amoroso del Padre. Y entonces pues me llena de mucha esperanza porque, como te decía hace un momento, me conmueve pensar en este Dios que es paciente conmigo. Sí. En este Dios que me da otro tiempo de gracia. Sí. En este Dios que dice, pues a ver, Victoriano, te voy a remover la tierrita y a ponerte ahí a bonito es otro tiempo de gracia para que te conviertas, para que des fruto. Y entonces, bueno, la verdad es que me llena de gozo poder pensar a un Dios, no este Dios castigador, tirano y imposible, que no tiene paciencia, sino un Dios muy paciente que está una y otra vez invitándome a poder dar frutos como Él de misericordia. Híjole, No. nos tira la soga Nos tira que la nosotros, soga. bueno, Pues esto es. pues hermanos, a vivir la misericordia, a dar frutos de misericordia, y esto no es ser buenitos, no es ser perfectos, no ser inmaculados, sino a sostenernos de con Dios, una ¿no? solidaridad muy grande Sí. de nosotros, muy real, con respecto al pecado, las limitaciones de los demás, dar misericordia. Dar misericordia. Pues, amigas, amigos, ahí está el planteamiento del Evangelio, que siempre viene a mover profundamente nuestros corazones, nuestras entrañas, diciéndonos de la posibilidad de convertirnos, de regresar, de voltear nuestro rostro hacia el Padre amoroso. Pues gracias por acompañarnos, por permitirnos acompañarles. Denle like, compartan, suscríbanse. Y agradecemos mucho los comentarios que nos han hecho en las cápsulas, ahora en la nueva sección que se llama Puntos para dar razón de nuestra fe. Puntos para dar razón de nuestra fe. Y bueno, en Tierra Buena, por supuesto. Gracias y hasta la próxima. Bendiciones.